Antonio, Texas, y contamos con varios programas. Uno de ellos es justo esta serie de webinarios con profesionales de diferentes ramas para informar a la comunidad en temas de interés y sobre todo para contestar todas sus dudas y preguntas en lo mayor de lo posible. Ajá. Y bueno, después procederemos a la plática por parte de Ángela Sarmiento, que viene aquí representando a My Tomorrows, y nos dirá cómo es que pueden solicitar asistencia para ensayos clínicos con ellos. Después procederemos a la sección de preguntas y posteriormente al cierre. Para comentarles un poco sobre Ángela el día de hoy. Bueno, Ángela es Ángela es Ángela Sarmiento Betancourt y bueno, ella es gerente de asuntos médicos y tiene un título médico enfocado en salud pública por parte de la Universidad La Sabana en Colombia y ella se especializó en el reclutamiento para ensayos clínicos y programa de acceso expandido para enfermedades raras. Y bueno, muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros, Ángela. Es un honor para la Fundación compartir este espacio contigo y sobre todo para conversar este tema tan importante que le ayudará a nuestras familias. Te doy una cálida bienvenida y te cedo la palabra para que inicies. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, por la introducción y por invitarme. Es un gusto para mí también estar aquí y tener la oportunidad de presentar lo que hacemos en My Tomorrows y ver cómo podemos ayudar a las familias. Muchísimas Eh, gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ustedes. Entonces, si ya ven mi pantalla, voy a comenzar a compartir. Sí, ya podemos verla, nada más para que pase a proyección y ya está. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, como mencionamos y como mencionó Susana, la idea de este webinar es poder comentarles qué hacemos en My Tomorrows, quiénes somos y cómo les podemos ayudar. Quisiera comenzar con una introducción sobre lo que es My Tomorrows. My Tomorrows es una empresa basada en los Países Bajos, pero funciona como una plataforma online. Nos identificamos como una empresa de tecnología en salud y nuestro objetivo principal es ayudar a pacientes y a profesionales de la salud a tener acceso a la información sobre tratamientos en desarrollo o que están en fase de preaprobación y, de ser posible, ayudarlos a tener acceso a estas opciones. My Tomorrow fue fundada en el 2012 por Ronald Bruce. Él es un médico holandés y tuvo una muy desafortunada experiencia cuando su papá se enfermó con un cáncer de pulmón muy agresivo y se pudo dar cuenta de lo difícil y de lo complicado que puede ser tener acceso a tratamientos en desarrollo, incluso para él que estaba involucrado en el medio médico, al ser médico y pues también es fundador de empresas de biotecnología. Entonces decidió ayudar a más familias a facilitar su búsqueda sobre opciones en tratamiento, sobre ensayos clínicos, programas de acceso ampliado y decidió fundar My Tomorrows. Bueno, ahora un poco sobre cómo ayudamos a pacientes. Podemos hacer un resumen en 3 pasos. El primer paso es navegación de pacientes o page navigation, como lo llamamos nosotros. Es básicamente cada vez que un paciente llega a My Tomorrows, ya sea a través de uno de nuestros canales de comunicación o referido por una organización, referido por alguien más, se contacta con un Patient Navigator o navegador de pacientes, el cual va a hacer una llamada de ingreso para discutir la condición médica del paciente, con previo consentimiento, por supuesto, ya sea del paciente si es mayor de edad o de su familia, de su cuidador, de su guardián legal, y se harán unas preguntas específicas sobre su condición médica y que sean relevantes para la búsqueda que haremos después. En el caso de Duchenne, pues preguntamos cosas como la edad del niño, en dónde se encuentran ubicados, en qué momento fue el diagnóstico, cuál es la mutación, si la mutación ha sido identificada o no, cuál es la condición en este momento, qué medicamentos recibe. Y también preguntamos sobre si han tenido alguna información sobre ensayos clínicos antes, si han tenido la oportunidad de discutir esto con su médico tratante o si es la primera vez que tienen acercamiento al tema y cuál es el objetivo de contactar a My Tomorrows. Puede ser
búsqueda general de tratamientos o puede ser que ya han identificado un ensayo con su médico y quieren saber cómo tener acceso a este. Posterior a la llamada, pasamos al segundo paso, que es la búsqueda de tratamientos. Después de la llamada, vamos a invitar a los pacientes a crear una cuenta en nuestro portal de pacientes, en donde se puede completar la información personal y donde se pueden adjuntar documentos médicos de forma segura. En el caso de Duchenne, muchas veces queremos ver el estudio genético para corroborar la información y poder revisarlo y hacer una búsqueda adecuada. Una vez tenemos esta información y si la familia o el paciente quieren saber sobre los ensayos clínicos en general, hacemos una búsqueda eh, en la cual investigamos cuáles son los ensayos clínicos disponibles. En el caso de Duchenne, usualmente hacemos esta búsqueda a nivel mundial porque pues no hay muchos ensayos y están localizados en ciertos países principalmente. Y tratamos de hacer la búsqueda lo más adecuada posible para el paciente. ¿A qué me refiero con esto? A que haya una posibilidad de acuerdo a la edad, a la mutación, al uso de los corticosteroides, por ejemplo, la deambulación, donde hacemos como un cuestionario también nosotros para saber si esos criterios de inclusión que tienen los ensayos podrían ser potencialmente cumplidos por este paciente en específico. Este reporte nosotros lo subimos al portal de pacientes, que es nuestro principal canal de comunicación, y la familia o el paciente pueden descargarlo y siempre les vamos a aconsejar compartirlo con el médico tratante. Nosotros podemos dar guía, asistirlos con las preguntas que tengan, pero nosotros no damos ningún tipo de consejo médico y la persona indicada para decirles si hay una de las opciones en el reporte es la indicada, es la adecuada para su hijo o su familiar y cuál deberían seguir es el médico tratante. El reporte nosotros lo podemos compartir directamente con ellos o lo pueden compartir ustedes y pues obviamente estamos siempre muy atentos para también hablar con el médico tratante si hay preguntas adicionales. Y ese ya sería el tercer paso, que es el soporte de acceso o en el acceso a los ensayos. Si se identifica un ensayo o un tratamiento al cual quieren tener acceso y el médico tratante también lo aconseja, nosotros procuramos hacer la conexión de las familias con el sitio o el hospital donde se esté llevando a cabo este ensayo clínico. Procuramos hacer esto por ustedes para ayudarles y porque hay muchos pasos de por medio cuando se quiere tener acceso a un ensayo clínico, especialmente si este ensayo está en otro país a donde se reside. Entonces procuramos hacer contacto con el investigador o con su equipo en el hospital para preguntarles si todavía tienen cupo para este estudio en particular, si tienen suficientes recursos para tomar un paciente que viene de afuera, preguntamos cuáles son los requerimientos del idioma, si se permiten tener un uso de traductor cuando no tienen personal que hable el idioma del paciente, cuáles son sus condiciones para las visitas, si se permite que el paciente viaje de regreso a su país y en el país donde se está llevando a cabo, o como muchos ensayos lo prefieren, ellos prefieren que el paciente esté muy cerquita para poder vigilarlo, entonces se requiere una reubicación completa de la familia, que sabemos que es una decisión muy difícil. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros intentamos averiguarlas con ustedes y ya finalmente, cuando un investigador dice, sí, yo puedo ver a este paciente, pasamos a transferirlo, a ponerlo en contacto directo con el investigador y ya se organiza directamente con ellos la visita para saber si se cumplen los criterios o no, porque ustedes saben que aunque hay muchos criterios generales, debe evaluar el paciente en persona para saber si cumplen los otros criterios y los exámenes que se requieren en los ensayos clínicos. Bueno, ¿y cuál es nuestra experiencia con Duchenne? Nosotros, como les comenté antes,
trabajamos en una plataforma online. My Tomorrows es una plataforma online. Entonces hemos tenido la oportunidad de conectar con más de 800 familias Duchenne en todo el mundo y de conversar con ellos y ayudarles ya sea con reportes de búsqueda de tratamiento y en los casos que ha sido posible, ayudarles a hacer esa conexión con los ensayos clínicos. Hay muchas formas en que las familias nos pueden encontrar o pueden encontrar a My Tomorrows. Puede ser buscándonos directamente en nuestra página web, pueden ser referidos por su médico cuando ha tenido alguna experiencia con nosotros, a través de un familiar, de amigos de la comunidad. He escuchado muchas veces pacientes que han encontrado en Instagram, en Facebook, en redes sociales, también a través de compañías farmacéuticas. Tenemos colaboraciones con compañías farmacéuticas que desarrollan tratamientos para Duchenne y que cuando las familias los contactan para saber sobre sus ensayos clínicos y sobre sus tratamientos, ellos los refieren a nosotros para que nosotros podamos hacer todo este proceso de guiarlos y ayudarles a buscar si de verdad ese ensayo clínico es, puede ser potencialmente una opción para ellos, para los pacientes. Y pues siempre intentamos que el paciente pueda hablar en su idioma nativo, entonces nosotros, aparte de inglés y español, hablamos otros idiomas dentro del equipo. Ahora quiero enseñarles un poquito más sobre la búsqueda o el informe de búsqueda de tratamiento. Ese es parte del segundo paso de nuestro servicio. Entonces, el reporte de búsqueda lo hacemos basándonos en la información que ustedes nos brindan, tanto en la llamada como con los documentos médicos que suben al portal de pacientes. Como también trata de ser lo más personalizado posible. En el caso de Duchenne, los principales criterios que se tienen en cuenta son edad, mutación, uso de corticosteroides, deambulación, pero también hay criterios adicionales como no usar otros medicamentos o tener una función del corazón determinada o del pulmón determinada. Entonces intentamos ser lo más cercanos posibles y lo más personalizados posibles. Incluimos ensayos que están públicos, que hay información pública, que están ya sea abiertos al reclutamiento o están anunciados con que van a abrir pronto, pero no incluimos ningún ensayo que así haya sido anunciado, todavía no se sepa la ubicación o todavía no se sepa cuándo se va a abrir. Y aquí les puedo enseñar un ejemplo de cómo se ve un reporte de búsqueda. Esto, cuando tenemos familias que hablan español, lo traducimos para que lo vean también en español. Y esto enseña un poquito que vemos. Entonces se hace como la primera página, la vista de lo que es el ensayo, cuál es la fase, si es un ensayo o un programa de acceso ampliado, porque también se puede incluir si está disponible. Y luego se hace un resumen de cada ensayo, se indica cuál es la fase, se indica el estatus, si está reclutando o todavía está por reclutar, cuál es el nombre del ensayo, un pequeño resumen y luego otros datos adicionales que son relevantes, por ejemplo, cuáles son las fechas de inicio y probable fecha de completación. Esta fecha de completación obviamente puede moverse, eso depende completamente del sponsor, pero es la que está publicada en ese momento. ¿Cuál es la intervención? ¿Qué medicamentos se está administrando? ¿Cuáles son los países donde se está llevando a cabo este ensayo en particular? El identificador, que ese es el identificador en clinicaltrials.gov, perdón, y el link a donde pueden ver un poquito más sobre el ensayo en la página de My Tomorrows. Y este es el reporte que ustedes reciben. Nosotros les podemos explicar cómo está construido, por qué está ordenado de esa forma. Por ejemplo, se incluye primero la fase 3 y la fase 2 y la fase 1, no por recomendación específica, sino porque así decidimos que se debe presentar. También el reporte de búsqueda tiene una carta dirigida a su médico donde se explica cómo fue hecho esto y cuál es nuestro objetivo con el reporte de búsqueda de tratamiento.
Y para hablar un poco más sobre los navegadores de pacientes y sobre lo que nosotros hacemos, para darles un poco más información, los navegadores de pacientes de My Tomorrows hacen parte del equipo médico, son personas que tienen entrenamiento en ciencias biomédicas o experiencia en ciencias biomédicas, así que van a entender sus preguntas y van a poder transmitirles la información. También tenemos médicos en el equipo que se pueden contactar con el médico tratante y también tener la posibilidad de conectar el médico tratante con representantes de las compañías farmacéuticas si así se requiere. Siempre intentamos que el navegador de pacientes sea exclusivo, o sea, que el paciente tenga el contacto con la misma persona durante todo el proceso. Esto facilita la comunicación, genera confianza y hace que pues, tener una persona a la que puedan ir ustedes siempre es una ventaja muy grande. Como dije antes, esto se puede asignar de acuerdo al idioma, a la ubicación, pero también puede ser de acuerdo al área. Tenemos navegadores de pacientes que trabajan principalmente con familias Duchenne, entonces estamos muy involucrados en esa área también. Y bueno, nosotros estamos aquí para apoyarlos, para brindarles la información que ustedes necesitan y para apoyar también a sus médicos tratantes en este proceso. También quería resaltar que todo este proceso con My Tomorrows, la llamada, el reporte de búsqueda de tratamiento, poder o intentar conectarlos con un ensayo clínico es libre de costo, tanto para ustedes como para sus médicos. Y bueno, estamos también trabajando en nuestro contenido en español. Nosotros tenemos un blog donde pueden ver información sobre distrofia muscular de Duchenne. Esto está principalmente dirigido o es información útil para familias que tienen niños recientemente diagnosticados. Y también tenemos una página web en español que explica nuestro servicio, cómo funciona y también donde ustedes pueden programar la llamada de acuerdo a su disponibilidad. También tenemos un folleto informativo para pacientes que explica qué son los ensayos clínicos, cuáles son las fases de los ensayos clínicos y qué es la diferencia entre un ensayo clínico y un programa de acceso ampliado en español. Y procuramos ya sea compartirlo esto antes de compartir el reporte de búsqueda o en conjunto con el reporte de búsqueda. Y bueno, eso es lo que quería decirles sobre My Tomorrows. Muchas gracias por asistir. Nuestro objetivo siempre será ayudarlos y pues esperamos trabajar en conjunto con ustedes y que nos contacten pronto. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Creo que toda esta información va a ser de muchísima utilidad para toda la comunidad. Y algo que me gustaría recalcar y recordarles a todos, para facilitarles un poquito más el acceso a la plataforma y demás, es recordarles que pueden acceder a theakarifoundation.org, a nuestro sitio web, y pueden acceder al área de español. No sé si están viendo la pantalla, espero que sí. Y pueden acceder a esta parte de ensayos clínicos directamente donde los redirigirá para que puedan comunicarse con Ángela o cualquier otra persona de su equipo. O pueden entrar aquí en investigación, irse directamente a ensayos clínicos y pueden ver la información que tenemos sobre My Tomorrows, una breve descripción y nuevamente el link para ensayos clínicos donde podrán llenar la información y se podrán comunicar con My Tomorrows para que puedan asistirlos con todo esto. ¿Ok? Tenemos algunas preguntas por parte de la comunidad, por parte de Facebook. También nos manda saludos Raúl Cerepe de Perú, entonces queríamos saludarlo de regreso. Qué gusto tenerlo aquí como invitado una vez más en nuestros webinarios. Y tenemos unas cuantas preguntas. Una de ellas es, si no hay ensayos clínicos en mi país, ¿cómo pueden ayudarme? Bueno, nosotros hacemos la búsqueda de los ensayos y si hay algún ensayo que ustedes estén interesados y no quede en su país,
y su médico también les indique que es el ensayo correcto, la forma en la que podemos ayudarlos es hacer la conexión con el investigador o el hospital que sea más cercano o donde haya de alguna forma una posibilidad para entrar y averiguar si hay alguna posibilidad de entrar en el ensayo clínico. Entonces, en ese sentido, facilitamos la comunicación con el hospital y con el investigador e intentamos averiguar eso con ustedes. Y esa es la forma en la que podemos ayudar. Ok, También perfecto. podemos, sí, también podemos, por ejemplo, para las visitas o el contacto, no las visitas, perdón, usé la palabra equivocada, la primera llamada con un investigador, brindarle la opción de estar presentes para favorecer la comunicación en español. Ok, perfecto. Tenemos más preguntas, todas aparentemente desde nuestra red social. Ok, esta pregunta es respecto a mutaciones. Si no sé qué mutación tiene mi hijo, ¿cómo pueden ayudarme para poder buscar ensayos clínicos? ¿Ok? Bueno, en definitiva, tener una mutación es muy importante para los ensayos clínicos de distrofia muscular de Duchenne, ya que el diagnóstico confirmado por estudio genético es una inclusión, es un criterio de inclusión de pacientes en las cuales se puede averiguar si hay una posibilidad de estudio genético o contactarlos también con médicos del mismo país. Ok, entonces ustedes tienen la capacidad de conectarlos para que puedan tener acceso a alguna prueba genética para los ensayos, ¿correcto? En algunos lugares es posible. Ok, solo en algunos es cuestión de que el paciente los consulte al respecto. Exacto, sí. ¿Y ustedes cubren esos costos o No, es, no, verdad? Ok, no, perfecto. desafortunadamente no. Ok, perfecto. Tenemos algunas más preguntas y es concerniente a los viajes y a los costos que implican los ensayos clínicos. Entonces, quieren saber si ustedes cubren algún tipo de los gastos para poder acceder a sus ensayos clínicos, viajes, los viáticos, comidas, hospedaje. Sí. Sí, nosotros al ser la conexión entre las familias y los ensayos clínicos, pues procuramos averiguar eso con anticipación, pero la cobertura de los gastos depende completamente del sponsor. Entonces, hay ensayos clínicos en los que hay una cobertura de transporte, viáticos dentro del mismo país. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos ensayos, muchos sponsors o compañías farmacéuticas pueden cubrir estos gastos si se traslada de un estado a otro. Cuando es un viaje internacional, es un poco más difícil, pero depende completamente del sponsor Ok. de nosotros. Ujú. Y siguiendo más o menos esta temática, tenemos otra pregunta nuevamente sobre estas cuestiones de país a país, donde hacen la pregunta sobre, ¿pueden conectarme a ensayos clínicos fuera de mi país? Es decir, ayudarme con cuestiones de migración, y cómo poder llegar allá para poder acceder al ensayo. La conexión se hace con el hospital directamente y ya el personal del hospital los puede ayudar con la parte de la migración. O sea, ustedes no hacen nada de eso, nada más conectan y el hospital les puede ayudar y ver si se puede o no migrar para poder acceder a uno. Sí, Ok, exactamente. ok. Tengo otro que pregunta cuál es el estudio más buscado o cuál es el, sí, el estudio más buscado. Quiero pensar que se refieren a los de Duchenne, así que sí. Ok. Ah, bueno, esta ¿De qué pregunta, farmacéuticas? ¿de qué te pues yo diría que en general el estudio más buscado son estudios de terapia génica en general. No importa en qué país, la misma... Ah, qué interesante. Ok, Ujú. permíteme ver si tengo más preguntas por aquí. Ok, otra vez la misma pregunta. Si no hay ensayos clínicos en mi país, ¿cómo pueden ayudarme? Pero tengo entendido que pueden ayudarles con acceso en otros países, ¿verdad? Sí, obviamente hay muchas cosas que dependen completamente del ensayo como tal, de la organización del ensayo
y nosotros facilitamos la conexión, pero depende de las reglas que ellos tengan también. Durante el COVID hubo muchas restricciones para viajar. E incluso posterior a COVID hubo muchas restricciones para viajar y muchos investigadores preferían no tener pacientes internacionales por esa razón, por ejemplo. Entonces depende mucho de la situación y bueno, es principalmente depende de ellos. Perfecto. Tenemos otra pregunta y esta vez es por parte de Zoom, por Rocío Jacome. Y ella pregunta, ¿los criterios de inclusión finales los define el sitio donde se realizará el ensayo clínico? Los criterios de inclusión ya están decididos en el protocolo que se diseña desde el inicio para el ensayo clínico. Entonces, no son flexibles. Eso sí lo puedo decir, no son flexibles. Perdón por el ruido. No te Nosotros preocupes. sí, ayudamos a hacerles como el pre-screening, como determinar si cumple la edad, cumple ciertos criterios, pero en el momento en que el sitio los evalúa, ellos hacen exámenes adicionales, que en el caso de Duchenne usualmente es fuerza, deambulación, exámenes del corazón, exámenes de los pulmones. Entonces, ahí en ese momento es cuando se define si el paciente puede participar o no. Ok, perfecto. Jimena Bunay nos pregunta, ¿qué terapia genética está aceptando jóvenes de 14 años? Tengo entendido que eso implicaría que ustedes hagan alguna búsqueda ahorita, ¿no? Sí, Bueno, cuando los consulte. exactamente. Ok, Eh, perfecto. Sí, pues sí. sí, no, que sí, yo le sugeriría que hiciera una búsqueda con nosotros para decirle con más seguridad que hay disponible. Perfecto. Jimena, por si quieres, puedes acceder a través de la página, el sitio web de Acari y puedes acceder ahí, llenar lo que se tiene que llenar y ellos se comunicarán con usted. Tenemos otra pregunta que regresa a lo de hospitales y la migración. Y dice, entonces, ¿los hospitales pueden ayudarme con migración? A veces ellos tienen esos equipos para ayudarles y decirles si en su experiencia pueden o no darles una información. Por ejemplo, les pueden dar una carta en la que se explique que están invitados a visitar el hospital para el ensayo clínico y esta carta la pueden utilizar en la embajada cuando van a solicitar la visa. Como una visa médica más o menos. Depende, sí, depende del país de donde venga el paciente, depende del país al que vaya a ir el paciente también. Es importante recalcar que no quiere decir que ellos la puedan tramitar. Ok, Es más un soporte y darles esa información como una invitación para que se pueda facilitar la visa o los documentos con las embajadas, pero ellos no pueden como tal tramitarla. Esto es algo que depende completamente de la familia. ok, entonces es algo que verdaderamente ustedes ni el hospital pueden ayudar en el proceso, solo es un tipo de soporte, un papel que pueda ayudarles en el proceso y ya está, no garantiza nada y depende de país a país. Hay países que probablemente no les permitan tramitar la visa de esa forma, hay mayores complicaciones, entonces es Sí, diferente para cada caso, ¿no? exacto. Y es diferente para cada país. Tenemos países en los que es bastante difícil obtener visas. E incluso para un ensayo clínico se ponen muchas trabas de parte de las embajadas. Y nosotros les podemos colaborar en contacto con las farmacéuticas, por supuesto, y con los investigadores, eh, dándoles documentos que se puedan proveer desde ese punto de vista, la invitación al screening, por ejemplo, explicar por qué se está invitando a ese país, pero no garantiza que se vaya a aprobar o no. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta más, pero permítame, se está actualizando mi Ujú. pantalla. Un segundito. Ah, ok, ya. Quieren saber si los exámenes adicionales para verificar si aceptan al niño en el ensayo tienen algún costo. Esto depende del sponsor también y del hospital. Hay hospitales que cobran por la primera visita.
hay hospitales que no, que cobran por la primera visita, pero cuando ya los aceptan para screening, ya el screening es completamente libre de costo. Perfecto. Bueno, creo que eso sería todo. En este caso ya no tenemos más preguntas. Creo que fueron bastantes y aclararon bastantes dudas de muchas de las personas que están aquí presentes el día de hoy. No sé si tengas algo más que comentarnos, algunas palabras de cierre, algún comentario, algún recordatorio para la comunidad. No, nada más agradecimiento por estar aquí y bueno, aquí estamos disponibles para lo que necesiten. Si tienen una pregunta adicional o si tienen, quieren conectar con nosotros, pues ya saben cómo pueden hacerlo a través de Acari. Ahí mismo pueden agendar una llamada y estaremos disponibles para ayudarles. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Fue un gusto tenerte aquí y con esto llegamos al fin del evento. Queremos agradecerte nuevamente por tu participación. Esperamos poder tener más colaboraciones en el futuro y bueno, creo que la comunidad ha aprendido muchísimo el día de hoy y les deseamos a todos una excelente tarde y esperamos verlos en el próximo webinario. Muchas Nos gracias. vemos, Ángela. Que tengas lindo día. Adiós. Hasta luego a todos.